Kamisaraki, Waliki. Vamos a continuar con la acción de la Huipala. Nuestro vicepresidente Pablo Iglesias, de pensamiento marxista, leninista, chavista, ¿no? Lo llevan los empresarios, lo llevan los sindicalistas y lo lleva su majestad, el rey, el jefe de Estado también. Y que no son los únicos. Y no es el único país en donde vemos que están reemplazando los símbolos nacionales y los símbolos históricos identitarios por nuevos símbolos mundialistas. La Huipala es uno de ellos y es parte de un proceso que lleva tiempo y que se está consolidando día a día. Y digo más, en el año pasado hubo una reunión en Marrakech de las Naciones Unidas que se llamó el Global Compact. El Global Compact fue un acuerdo de las Naciones Unidas a nivel mundial acerca de la inmigración. Muchísimos países lo han firmado este acuerdo acerca de la inmigración. Y pone al mismo nivel el refugiado político, el refugiado de guerra con el inmigrante económico. ¿Qué estamos viviendo hoy en Europa? Estamos viviendo un flujo diario, día a día, de 300, 400, 500 inmigrantes que llegan a las costas de España, de Italia sobre todo, de manera ilegal, y que están acogidos por este nuevo acuerdo de las Naciones Unidas llamado Global Compact. A que no se imaginan cuál es el símbolo del acuerdo Global Compact. Otro circulito multicolor muy parecido al de la Agenda 2030. Vemos que yo creo que las casualidades no existen y que hay una relación directa. Y si ves de dónde provienen los fondos para el desarrollo de estas ONGs y de estos proyectos mundialistas, pues como se dice aquí en España, blanco y en botella, ¿no? Y es interesante, recogiendo lo que dijo Oscar, y ya con esto os dejo paso, de ver esa segunda fase de la creación de la Huipala, que la coge Germán Choque Condori, que él dice que en el año 79, el año 79 mismo lo dice, en el año 79 me cojo la Huipala, y qué sé yo. Germán Choque Condori era docente de la universidad de UTA, en Laja. Ya él se adjudica como el creador de la Huipala. Ahí está, él es. Ya, él se adjudica como si fuera el creador. Ya, vamos a seguir viendo. Y que le da todo un concepto incluso hasta mágico y místico a todo esto, que después llevó, curiosamente también, a que años después vuestro ex ministro de Relaciones Exteriores, no recuerdo ahora su nombre, David Choquehuanca, el mismo. Recoge todas estas ideas de Germán Choque y termina siendo uno de los impulsores de esta reforma constitucional que hace que la Huipala sea una bandera. En la constituyente no lo hacen. Tu país. Vemos que la casualidad. Por ejemplo, acá también hay algunos indígenas, como te había mencionado, que no están de acuerdo con las historias que se han estado contando sobre la Huipala. Entre ellas estoy yo. Y por ejemplo, una de las preguntas que siempre se han hecho y se les hace a justamente estos movimientos que dio Patricio, recordarás que en el año 52 en nuestro país hubo una revolución. Claro, donde hubo el tema del voto universal, la nacionalización de las minas, etc. Y la pregunta que se les hace, y no te pueden responder sin esa revolución, si pueden mostrar alguna foto de algún
algún indígena que está llevando a la Huipala? No hay No ninguno. saben cómo responderte, ¿no? Porque el tema de la revolución del 52 en nuestro país... Los indígenas estaban fue ahí justamente luchando. una revolución que estaba en una emancipación del indígena acá. Claro, la Pero tú Víctor no Paz puedes Estensoro. encontrar en ninguna foto de blanco y negro ninguna Huipala que esté planeando. Uno. El otro tema es que, como a un principio se había mencionado, para que la bandera se hacía en una tela ligera, ¿verdad? En esos tiempos antes de la llegada de los españoles lo han hecho. Todo lo que hacían los indígenas fue justamente con lana, y la lana no planea, ¿verdad? Entonces podemos ver bastantes puntos en el cual se ha creado, han tratado de crear una base histórica de la Huipala para poder en nuestro país generar esa corriente de voz, no solo en la parte del occidente, querido Patricio. Mira, cuando el gobierno de Evo Morales entra en 2006, a partir del 2007, 2008, muchos de los aymaras que viven justamente en parte de La Paz, Oruro, Potosí, los llevaban, y perdón por la expresión, pero los llevaban como a ganado al oriente. ¿Ya? Por ejemplo, yo vivía hace unos 10 años atrás en la ciudad de Cochabamba, y tú ibas, por ejemplo, a la plaza principal, tú encontrabas a la gente de Evo Morales, ya, donde les indicaba a la gente, justamente a los ciudadanos, les decían, hay un plan de Evo Morales de llevar al oriente, les vamos a dar terrenos allá, ustedes van a poder construir sus casas, les vamos a dar universidades, Claro. les vamos a dar todo, Han para hecho. que ustedes, pero con condición de que ustedes dejen el occidente y que vayan al oriente, ¿ya? Hoy en día, no sé, un censo en nuestro país, Hicieron un golpe de estado ahí también, a Pando. ni un En Pando hicieron. significativo, digamos, el tema Repartieron muchas tierras del ellos, oriente. hay departamentos, por ejemplo, de Pando, de Beni, y también en Santa Cruz, algunos sectores, como hay un barrio que se llama el Plan Pesnil, donde tú vas a poder encontrar, querido Patricio, un montón de aymaras que han sido llevados en su momento por el gobierno. ¿Con qué finalidad, querido Patricio? Con la finalidad de que esa población pueda generar votos a favor del movimiento al socialismo, a favor de Evo Morales. Y de esta manera poder aymarizar nuestro país. Entonces, esto, como te digo, es algo que se está viviendo en nuestro país. Prácticamente lo de la ciudad estamos convirtiendo en unos pequeños guetos, que es lo que está pasando. ¿Ya? Y todavía, bueno, y vamos a bastante muchos años más del legado que nos ha dejado justamente Evo Morales con Toda una generación. de política del Estado, y esta corriente de voto ha generado lamentablemente en nuestro país con el tema de la Huipala y muchos puntos que nos va a dividir nuestro país. Y un dato más para terminar, José, tú hablabas de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha estado aquí en Bolivia y ha sido justamente una de las personas que ha trabajado en la constitución política del Estado que se aprobó el año 2009. Entonces, Pablo Iglesias no está ajeno a lo que estamos pasando en nuestro país. Es más, ha sido uno de los ideólogos que ha podido construir la constitución de nuestro país. Exacto. Ese dato más yo les lanzo, le doy para que Y vayamos eso, pasando justamente y eso se ha confirmado con la investigación del periodista español. De la tolerancia y todas esas cosas que ellos son las personas que nos lo dicen siempre, ¿no? Un apunte con respecto a Pablo Iglesias. Hoy Pablo Iglesias es vicepresidente segundo del Reino de España y es ministro, parte del Consejo de Ministros, y que lleva un ministerio que es curiosamente el de la Agenda 2030. Ese es el ministerio que tiene Pablo Iglesias. El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Es decir, crearon un organismo oficial, preguntándole a nadie, que es el de la Agenda 2030. Es el encargado de llevar de aquí a 8 o 9 años esta idea globalista encabezada por las Naciones Unidas, en donde, bueno... José, yo quiero aclarar
aclarar, vamos a tratar lo siguiente, cada vez que uno hable... Tanto criticaban al español y ya estaba metido un español en medio de la constituyente. A ver, que acá pues, se plantea sobre el comentario. Ellos se desgasan las vestiduras. Español colonizador. Tenían un español en medio de ellos. Como se hizo en Argentina, que se hicieron banderas provincias. ¿Se me escucha entrecortado? Creo que ustedes tienen que tener... a ver, ¿ahí cómo se escucha? Y entonces... ¿Se escucha bien? Ahora sí parece. ¿Tienen problemas para escucharme? Ellos solamente... Ahora está Ellos solamente... a los españoles los critican cuando les conviene y cuando no, Esta forma de volver a es su jefe. identidades tribales es un resultado de reducirnos a formas tribales. Sí. Porque debe tener un problema en tu micro. Porque hace ruido como del micro. Del plug. No lo sé, parece como que fuera un problema de conexión. Entonces, estos caballeros pueden decir hasta alabar a los norteamericanos, ¿no? A los imperialistas, ¿no? Como han hecho el viaje han ido a Estados Unidos para buscar apoyo, inversión, supuestamente cuando han ido a pedir ayuda. Después de lo que los criticaban, fueron a buscar ayuda. Esta forma de caer en formas tribales, de entendimiento, ahí se escucha bien mal. Entonces el descaro es tremendo. La sinvergüenzura es tremenda. Yo no sé cómo hacer para mejorarlo. Tal vez bajando un poco. ¿Criticas? Un segundo. Lo difamas, lo ¿Ahí se insultan, escucha? después lo van a buscar para pedir ayuda. Ahora sí, querido Patricio, se escucha bien. ¿Sí? Y eso han hecho siempre. Bueno, lo que planteo es el siguiente. Voy de vuelta. Esto de reducirnos a concepciones tribales, como son las banderas indigenistas, o como se hizo en Argentina en los años 90, que es crear banderas por provincia. Argentina no tenía bandera por provincia, tenía escudos provinciales. Es una tradición más de medio. Tienen problema de audio. Una tradición que ayuda a sumarse. Pero esto de hacer banderas de este tipo no deja más que una fragmentación. Y lamentablemente, esto es producto de una independencia mal organizada, donde pasamos de una bandera a 20 banderas. Y ahí que Exactamente. yo no le quiero ser... Van a ver ahora, en estos momentos, en Bolivia tiene 3 banderas dos detrás guerras entre Perú y Ecuador, en el palacio. y Bolivia con Paraguay, y Bolivia y Perú con Chile. Bueno, lamentablemente todo esto es producto de haber perdido nuestra identidad. La única manera que tenemos es nuevamente plantearnos objetivos comunes. Por ejemplo, decíamos con un amigo que Malvinas debería ser una causa común sudamericana, ¿cierto? Y plantearnos a partir de Malvinas la reunificación de Sudamérica. Proyecto que tuvieron Ibáñez del Campo. Libertador Simón Bolívar intentó hacer eso y se murió ¿cierto? abandonado, triste, solo, De alguna manera con un resentimiento diciendo de que Latinoamérica no se puede hacer nada. Unificar Chile y Argentina, que lograron hacerlo en la parte antártica. La Antártida argentina y chilena, que está superpuesta, se unificaron. Yo creo que hubiera sido ideal hasta unificar totalmente los sectores, pero era un avance de que el sector superpuesto fuera de soberanía compartida. Tal vez se podía haber avanzado luego a compartir la Antártida con aquellas naciones con las que conformamos el virreinato del Perú, hubiera sido ideal, y a partir de ahí pelear por nuestros intereses comunes, y que cada punto de fricción fronteriza fueran puntos de desarrollo común. Eso hubiera sido... Todas las cosas que está hablando este caballero, Patricio Alonso, Simón Bolívar intentó hacerlo. ¿Se me escuchó lo que dije? Ya, todo esto. Claro, Pero él... Entonces, por eso se ha muerto así, designado, de no haber podido unir a todos los hispanohablantes. A mí me hace gracia cuando grupos revolucionarios de izquierda se llaman agrupaciones Tupac Amaru, porque Tupac Amaru fue un gran empresario de su época, del siglo XVIII, un productor de mulas,
y criar mulas era como tener en aquel momento una empresa de camiones. Era un burgués. Pero además organizaba el transporte de mercadería. O sea, tenía la venta, la cría de mulas, la venta, la organización de transporte de mercaderías a través de la mula, y tenía casas de venta en distintos, porque lo ideal era tener una oficina en Buenos Aires, otra en Córdoba, otra en el Alto Perú y otra en Callao, donde están los puertos. Así que sería interesante explicarle a la gente que esos indígenas cambiaron su vida, absolutamente saltaron de la edad del neolítico, de la edad de piedra, a la edad moderna, y Tupac Amaru no quería romper con España, lo que quería era una exención impositiva, esa era su disputa con España. Y con los incas, su disputa era por un título de nobleza incaico, que era reconocido por la nobleza castellana, ¿no es cierto? Entonces, el problema de Tupac Amaru lo tuvo en parte con la administración española, pero no tanto, porque saben que Tupac Amaru, cuando reclama los impuestos, una reducción que él decía que le correspondía, el virrey Bertis, que era el virrey del Río de la Plata, que ha nacido en Yucatán, actual México, en aquel momento Nueva España, le concede lo que él pide. El problema él lo tiene en el norte, y ahí nuestra duda, y algo que no hemos podido encontrar es, si el problema lo tuvo con funcionarios españoles, si hubo instigación de otras facciones indígenas contra él, o si tuvo algo que ver la represión contra él de que había algunos oficiales aparentemente británicos cercanos a Tupac Amaru. La cuestión es que recordemos que no muy lejos de ahí, ya en Arequipa, tuvimos a los jesuitas que cuando fueron expulsados, lo primero que hicieron fue complotar junto a Inglaterra en contra de España. Así que hay un punto ahí gris que es bastante difícil de discernir. Habría que hacer todavía todo un trabajo de investigación. Pero lo que es cierto es que nosotros hoy somos una civilización común, con una lengua común, con una religión que nos sacó del barbarismo. A los que somos de origen en Europa nos sacó a nuestros ancestros europeos y aquí a los ancestros americanos. Claro. Porque al contrario, nos vinieron a liberar. No, los aymaras deberían estar agradecidos a los españoles porque nos liberaron de los quechos. Entonces, no nació en una calle, en un bistró de París, ¿no es cierto? O en un laboratorio berlinés. Lo mismo los mayas, los aztecas, eran igual asesinos, en serie. Y el pensamiento nació en Centroamérica. Deberían estar agradecidos a Hernández, otro español. El pensamiento griego tamizado y enriquecido por España. Pero, Oscar, ¿qué alternativa, qué grado de conciencia hay en parte del pueblo boliviano respecto a este tema? Va a dar su opinión. La mayoría ahora, en las calles dicen, la huipala se respeta. Cuando esa huipala no es bandera de los aymaras, ha sido un invento de un individuo. Otro grupo habla sobre la pollera se respeta, cuando igual lo mismo. Esa pollera es producto de los españoles. Tengo problemas con... Vamos a tener que verlo a través de... Vamos a tener que verlo, se llama... Ya lo tenemos. Ya, entonces ahora les voy a mostrar acá porque aquí mi PC no me está acompañando muy bien. Por eso tienen que aportar. Hay donaciones a la cuenta de PayPal. O comunicarse a través conmigo, con mi WhatsApp y cooperarnos. Ahí está. Va a ser muy difícil en
de historia. Mismo, a lo que somos de origen en Europa nos sacó a nuestros ancestros europeos y aquí a los ancestros americanos. Porque otro error es creer que el cristianismo es una religión europea. No, los europeos eran paganos en relación al cristianismo. El cristianismo nació en Tierra Santa. Entonces no nació en una calle, en un bistró de París, ¿no es cierto? O en un laboratorio berlinés o en las calles de la prensa londinense. Nació en Tierra Santa. Y el pensamiento nació en Atenas. No es que acá vino el pensamiento español, vino el pensamiento griego tamizado y enriquecido por España. Pero, Oscar, ¿qué ahí está. alternativa, Ahí estamos. qué grado de conciencia Vamos a continuar. hay por parte del pueblo boliviano respecto a este tema? Mira, creo, Patricio, la verdad que aquí en nuestro país lamentablemente hay bastante desconocimiento de justamente lo que estás hablando. Es más, mucha ignorancia. Estos últimos 14 años con el gobierno de él, incluso se creó un ministerio de descolonización. Y ellos han profundizado ese desconocimiento de la historia, de esa parte de la historia, ¿ya? Que lamentablemente estamos sufriendo el no conocer justamente las raíces de de nuestra propia historia, ¿no? Querido Patricio, entonces yo lo veo bien complicado en nuestro país. Primero que hay que enseñar a las próximas generaciones el tema de la historia, y creo que una facilidad que nos está dando justamente las redes sociales es poder llegar con la verdad, ¿ya? Porque aquí en nuestro país se cuenta otra verdad, querido Patricio, ¿ya? Es muy complicado, porque esto también se inculca desde el colegio, querido Patricio, o sea, las clases de historia, por ejemplo, van siempre en desmedro de lo que fue el Imperio Español en esta zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, se celebra cualquier movimiento revolucionario que ha habido en contra de la corona. Entonces está bien arraigado eso, querido Patricio, querido José, y eso va a haber harto trabajo. De la noche para el día tratar de solucionar este tema. Yo confío mucho que los medios nos pueden ayudar, las redes sociales nos pueden ayudar, y además nos puede ayudar también el día de mañana de contar justamente un gobierno que no vaya en desmedro de toda esa historia. Lamentablemente con Evo Morales, Patricia, como yo te había mencionado, las diferencias se han aumentado bastante. Claro, peor. Y mucho racismo se ha incrementado, más bien. No se ha podido curar esas heridas que tenemos en nuestro país, y eso va a generar el día de mañana este desmembramiento que yo hablaba, ¿no? Va a generar de que el día de mañana un sector de la población deje de considerarse como boliviano y se considere como la nación. Acuérdate, Patricia, eso me han hecho a mí. Yo ya no quería ser boliviano. Se han establecido 36 naciones. ¿Ya? Son 36 naciones. El día de mañana ya hay una que nos está diciendo los aymaras de que no son bolivianos. Entre esos 36 hay uno de que dice intercultural. Vamos a tener justamente estos focos de decir, bueno, dejamos de ser bolivianos, somos la nación tanto porque tenemos nuestra bandera, nuestro idioma, nuestras costumbres, etcétera, etcétera. Y va a haber justamente esa desmembración de nuestro país, que es lamentablemente lo que el gobierno de Evo Morales ha hecho en estos Oscar, dijiste algo que me gustaría que repitas. Hablaste de la relación de los pueblos y la corona. ¿Cómo fue eso? No se te escuchó bien. No, yo te mencionaba que desde el colegio, querido Patricio, nos inculcan justamente a tener una relación con nos enseñan a odiar, los mismos profesores. Porque, en cada departamento de nuestro país se celebra justamente cualquier brote revolucionario que hubo en esos momentos. Se hace un homenaje, es un día feriado, y se recuerda de que nosotros hemos luchado por nuestra independencia, porque justamente los españoles acá eran los malos de la película, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que está bien arraigado en nuestro país, querido Patricio. Y como yo te mencionaba, va a ser muy difícil en este tiempo poder cambiar justamente o contar justamente lo que ha sido la verdad de lo que
lo que fue el Imperio Español en estas tierras, ¿no? Sí, bueno, acá creo José nos podrá explicar incluso cómo tenemos las raíces comunes nuestras de civilización. Uno ama lo que es la civilización en sí misma, ¿cierto? Entonces, para nosotros eso de plantearnos que nacimos de la nada es un absurdo cuando también somos herederos de Roma. Acá me aparece una suerte de indigenista pero español, diciendo que la cabe con los griegos y los romanos, que la escuela de Salamanca, pero la escuela de Salamanca generó unos genios extraordinarios en economía, en teología, en filosofía y en leyes, porque abrevó en el pensamiento griego. O sea, ¿qué es eso de como que Grecia no tiene nada que ver en Salamanca? ¿Me van a decir que el derecho romano no tuvo influencia en Salamanca? ¿O que el cristianismo nació en Tierra Santa no tuvo nada que ver con Salamanca? Por supuesto que el genio español fue el que tomó todos esos elementos, creó las primeras cortes en León, creó los parlamentos, creó las leyes de Indias, pero todo eso tiene una raíz anterior, ¿no es cierto? En algún momento, obviamente que la raíz de la raíz en algún momento es la verdad revelada por Dios, ¿no es cierto? Hay un momento que el verbo, ¿no? La voluntad de Dios que se insufla y aparece en el ser humano. Pero tengamos en cuenta que todo esto tiene un origen previo. Y es triste lo que decís, Oscar, de ver esa manipulación, porque recuerdo que creo que era Ramiro de Baestu, un día viajando, creo que a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, viajando por la Puna, pidió un guía y hubo un aborigen que se ofreció a hacerle de guía. Y el aborigen llevaba esos bastones que usan muchos caminantes en la montaña para apoyarse. Y en la punta tenía como una imagen de plata y una moneda de plata que era una moneda española. Y le dice, maestro, ¿y esta moneda? Y dice, bueno, es la de nuestros reyes de Castilla. Y él le llamó un poco la atención, ¿no es cierto? Y le dice, pero usted, ¿cómo nuestros reyes? Usted sabe que ustedes ya son un país independiente, que votan presidentes, ¿no es cierto? Y el indio le dice, ¿pero usted cree que yo aceptaría al meteco ese, a mestizo? O sea, usa una palabra. Claro, muchas cosas se aparecieron, entre ellas una de esas, la que hablo, se deben acordar. ¿No? Que ponen de presidente si primeramente no lo hubiesen aprobado nuestros reyes de Castilla. Es decir, los políticos le mentían a los indios diciéndoles que lo tenían que votar a ellos y aceptar como presidente porque los reyes de Castilla, los reyes de España, lo habían aceptado, lo habían elegido previamente, que era como un delegado, que el presidente de Bolivia era como un delegado. Entonces, estamos hablando de una sociedad anterior a la influencia de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y posiblemente incluso sería analfabeto. Pero este hombre estaba creído 70 años después, que sus presidentes eran como delegados de España, porque después, si no, ¿por qué un indio como él o medio blanco iba a gobernar? Sí, ¿en base a qué derechos? O sea, él como indio justamente tenía un mayor sentido monárquico, es decir, que las tribus que siempre fueron monárquicas, el caudillo, el cacique es el hombre que representa la voluntad de todos y que representa las tradiciones ancestrales sumadas de siglos y no está sujeto a las modas. El drama de nuestro presidente republicano son tipos sujetos a moda, ¿no es cierto? José, ¿vos te imaginás a Julio César sujeto a las modas imperantes ideológicas como la que estamos viviendo hoy? Pues es difícil. Y está muy relacionado, estoy muy relacionado con esto que estás trayendo, con un par de cuestiones que quiero que pensemos juntos. Y que tiene que ver también con algo que dijo Oscar. Por un lado, la identidad, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Y por otro lado, el tema del racismo, relacionado... Sí, pero cualquier palabrita le dices racismo. Cualquier palabrita le dices discriminación. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Los pueblos tienen derecho a recuperar y a conservar su identidad. Es esencial. Está en la ontología misma del hombre y del pueblo. Es decir, cuando nosotros quizás hacemos una crítica acerca de una construcción histórica falsa y muy reciente como la Huipala,
no estamos negando esa búsqueda de identidad de los pueblos nativos. Obviamente, sino es que estamos aclarando algo. Y la gran riqueza, una mentira, que surgió a partir de la llegada de Europa, de la llegada de los españoles en el continente americano, ha sido el mestizaje. Esa es la gran riqueza. Y el mestizaje no anula la identidad, ni tampoco la búsqueda de la identidad, sino todo lo contrario. Oscar tiene ancestros nacidos en el altiplano. No lo sé, seguramente, ¿no? Yo creo que sí. Y que también esos ancestros se han mezclado con la sangre de los europeos. Y esa es la identidad hispana. Esa es la identidad heredera de la hispanidad y que hoy sigue estando viva. Entonces, cuando se habla de racismo, yo en una parte también hablo de que la huipala es un símbolo racista, porque a través del antirracismo, muy parecido a lo que estamos viendo con el movimiento de Black Lives Matter, ellos son antirracistas poniendo una idea de raza por delante. Es muy parecido a lo que está pasando en América con la huipala y el indigenismo. Es decir, no hay una búsqueda de la identidad y de la historia común, sino justamente de dividir. Y esto tiene que ver mucho con lo que también dijo Patricia, ¿no? Hace un rato, de esto de balcanizar nuestras culturas, nuestras historias, lógicamente para hacernos más débiles y quitarnos la identidad. Entonces, no hay racismo en una crítica a un símbolo como la huipala. No es que un blanco europeo está negándole la identidad a un nativo americano, ni mucho menos. Sino lo que intentamos hacer desde lo que tratamos de difundir y de divulgar lo que es la idea de la hispanidad y demás, es justamente lo contrario, ¿no? El legado más rico que podemos tener es justamente ese mestizaje. Y que claro que sí, pues ya estamos todos mezclados. Que tú dices también, Patricio, que eso es un argumento tuyo y que yo lo llevo a todas partes, que es que somos hijos de la fe de Tierra Santa, de la filosofía y de la cultura y de la ley de Grecia y de Roma, ¿no? Y que eso lo hereda la española y lo lleva al nuevo continente. Sí, entonces, tampoco los españoles son puros. No es casual esta división, no es casual anteponer la raza con falsos símbolos, no es casual todo esto que estamos viviendo, y que si no intentamos ponerle de alguna manera un coto, un límite a esto, pues antes de que sea demasiado tarde, pues llevamos a perder. No es casual que la huipala en Madrid flamee en el Día del Orgullo Gay o en el 8M, el Día Internacional de la Mujer, ha sido cooptado por las feministas radicales y vemos ondear una bandera anarquista, la hoz y el martillo, la huipala y la bandera mapuche este año, ¿no? Una bandera mapuche con la hoz y el martillo, con la bandera homosexual. En medio de esta crisis que estamos viviendo por una pandemia, es que ahora han tomado otras estrategias, como ya no les sirve la lucha de clases. Bueno, justamente para imponer un nuevo orden tenés que generar un desorden y un caos y una locura, donde vemos, como decís, la huipala junto a la bandera de la Segunda República Española y todo en un aquelarre fotográfico multicolor que no lleva a nada, ¿no es cierto? Oscar, ahora quisiera que me cuentes si ves repetir la historia de secesión de América, más llamada independencia, de lo que le está ocurriendo a Bolivia. Pero mientras, quiero saludar a Antonio Vela, que es guineano,
que nos sigue siempre, y Antonio se refiere acá a todos los que somos hijos del Virreinato del Río de la Plata, o sea, a los bolivianos, a los paraguayos, a los uruguayos, a los argentinos, dice, son mis dobles compatriotas por el Río de la Plata, ya que Guinea Ecuatorial fue parte del Virreinato del Río de la Plata, y recordemos que el primer gobernante, el conde de Argelejo, salió del puerto de Maldonado, banda oriental, ¿no es cierto? Hoy, en aquel momento la provincia de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay. Y por España, dice, por eso son dobles compatriotas. Sería interesante, bueno, si están hay, leyendo comentarios de algunos en el chat que sean suscriptores. De origen indígena, que nos den también sus opiniones, pero en esta situación actual que está viviendo Bolivia, yo creo que esta situación con el audio no se historia de escucha la muy bien. secesión americana como independencia. Hay varios puntos de coincidencia, querido Patricio, que se están lamentablemente repitiendo en la actualidad con ese nuevo orden mundial que hablaba José. Lamentablemente, creo que lo que se pretende el día de mañana es crear ese desorden por medio de esas fisuras, hacer como caos, hablaba Antonio desorden, en su momento. violencia. Y hay crisis económica y después lo echan la culpa a los gobiernos de ese país, y entonces la izquierda quiere aprovecharse de eso. Por eso les sirve todos los movimientos, cualquier movimiento que esté contra un gobierno establecido, ya lo usa. Cual la izquierda, no solo en Bolivia, sino en toda Hispanoamérica, está pretendiendo justamente romper con esos valores al cual nosotros nos hemos criado y han sido transmitidos por nuestros padres y nuestros abuelos y de esa manera. Creo que estamos en ese camino, querido Patricio, y nosotros estamos, como te mencionaba, pasos mucho más adelantados que en Argentina y que en Chile, que Colombia, Perú, etcétera, y al cual nosotros vamos a ser lamentablemente ese ejemplo de esa disgregación que nos está llevando a esta izquierda progresista, ¿no? Eso es lo que yo puedo concluir, creo, Patricio, de lo que estamos viviendo con todo lo que la izquierda te está proponiendo en la parte política, histórica, económica, etc. ¿Y qué esperanza tenés en el actual presidente Yáñez? ¿Cómo la ves? Lamentablemente, bueno, ya están hablando otros temas. A ver, vamos a avanzar un poquito más. No va a dar una solución al problema que se debería dar para justamente... Lo presentan teóricamente unos amautas, ¿no? Unos amautas que son una especie de sabios, ¿no? A ver. Aymara o Inca, la verdad que eso no lo tengo. Lo que explicaba José Paparelli es cómo se plantea, aparecieron estos falsos, estos amautas que hablan de la bandera de Huipala. Me hace recordar en su momento las contradicciones propias que teníamos en nuestro país. Jorge Abelardo Ramos, que era un dirigente de izquierda, pero que reivindicaba, por ejemplo, la campaña de Roca que permitió incorporar a la Patagonia. Él tenía una revista que se llamaba El Amauta, ¿no es cierto? El sabio indigenista, pero luego de indigenista no tenía mucho, de Germán ¿no? Condori y sus revistas. Incluso hasta terminó reivindicando la identidad católica de América, la unidad hispanoamericana, etcétera. Terminó reivindicando a Juan Pablo II. Fue cambiando, girando mucho. Que incluso me parece, no sé si él, pero su hijo creo que se bautizó de grande, es decir, hubo un cambio bastante concreto es que para es así, bien. Nos lavan la mente, así, nos lavan. Perdidas, nos pero los echan el cuento bien lindo. Un europeo cuando puede recordar cómo estudiar la mitología griega o romana o escandinava, pero no vamos a volver a rezarle a Odín o a Palas Atenea, ¿no? Porque realmente sería un retraso de más de 2000 años, ¿no es cierto? O disfrazarnos de legionarios romanos, ¿no? No tiene, creo que, mucho sentido. Pero bueno, ya cierro con esto. Lo que digo, me preocupa porque a nivel oficial, lo veo aquí en la página, se ponen a describir la simbología de la Huipala y con una cuestión así medio del New Age, dándole un misticismo al tema, y que si tú ves las fotos, invito a que entréis, es una conferencia de estos amautas
dada en la Universidad Católica, por la Universidad Católica Argentina. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ver hasta dónde llegan estos discursos, hasta dónde penetran en lo oficial. A veces la mentira se vuelve verdad. Y cuál puede llegar a ser el efecto que tarde o temprano no es nada bueno. Entonces, quería resaltar. Recordemos que lamentablemente Bergoglio, el Papa Francisco, hizo una reivindicación de los revolucionarios de mayo de 1810 diciendo que los que se reunían en la jabonería de Vieites, que era el lugar donde se reunían los revolucionarios que luego derrocaron al virrey, le hacía acordar a la última cena, cuando en realidad estos revolucionarios eran contrabandistas, algunos eran esclavistas, estaban metidos a los ingleses o pertenecían a lo que más el Papa actual no es mucho igual, que ver con los 12 para la apóstoles, izquierda, que no solo recibieron los dones del Espíritu Santo, sino que algunos de ellos murieron martirizados, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, estos otros se beneficiaban con un movimiento revolucionario y con el contrabando. Así que, lamentablemente, ese es uno de los errores que vemos de Roma, y de ahí que habrá que, en algún momento, creo que así como existe el riesgo de quiebre aquí en Hispanoamérica, ya que nos quebraron hace 200 años y pueden volver a quebrarnos en varios países más, también tenemos el mismo problema en Roma, que también puede llegar a abandonar la fe, ¿no es cierto? Como dice tanto el Apocalipsis como la Virgen de Nazaret, porque se está corrompiendo la libertad. Hay que hablar, tendríamos que hacer otro video sobre la libertad. Abandonar la fe, sino estar atento para poder después buscar los buenos pastores que te puedan guiar en situaciones más difíciles. Oscar, ¿con qué nos quieres cerrar? Ay, Oscar, responde. Se le cortó el micrófono. No se le escucha, Oscar. Oscar, tu micrófono, para que yo te lo... Tenías el micrófono desconectado. Sí, ahora te escuchamos. Ya creo, Patricio, ¿por qué estamos hablando del tema de la Huipala? Porque nosotros ya hemos pasado 14 años de un gobierno progresista. Y lo que hay que pensar y hay que analizar, sobre todo tú, querido Patricio, que estás en Argentina, es lo que se viene justamente con el presidente que tiene, y cuál va a ser la metodología que van a utilizar para empezar a imponer estas fisuras que hablaba Antonio Gramsci. Porque lo que están viendo ahorita Chile, lo que ustedes van a vivir en estos próximos años en Argentina, tienen que analizar y estudiar lo que ha pasado en Bolivia, en la manera en la cual se ha impuesto este tema, ¿ya? Y el cual ya estamos cosechando justamente esos malos frutos que nos ha dejado esa constitución política del Estado del 2009 en nuestro país, ¿ya? Por eso mismo es importante hablar de historia, hay que hablar de estos puntos para que el momento que la izquierda te presente el debate de estas cuestiones, tengamos nosotros los suficientes argumentos para poder defender nuestra tradición, defender la Hispanoamérica, todo lo que es el concepto de Hispanoamérica. No se dejen, querido Patricio, ¿no? Yo puedo concluirte eso porque nosotros ya estamos, como te decía, y lo vuelvo a reiterar, bastantes pasos adelantados, y va a ser muy complicado revertir aquello, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú le vas a decir justamente a este líder aymara que pensemos en una sola nación y no en otra nación, ¿verdad? Él, por ejemplo, ya se está encargando de crear esa corriente de voz. Estos bloqueos que estamos viviendo, Patricio, no sé si estás enterado, pero estas últimas 2 semanas hemos estado con bloqueos de caminos. Y esos bloqueos de caminos ha generado de que no se deje pasar alimentos, no se deje pasar medicamentos. Claro, mucha gente ha muerto por falta de oxígeno, porque no han podido llegar las cisternas de oxígeno. Pero todas estas cosas no... Y uno de los que está causando justamente los bloqueos es este líder aymara, ¿ya? Que ya lo ha dicho hace 2 días atrás, no se siente boliviano y que él quiere crear una nación, una nación aymara,
¿ya? Porque él se siente identificado con la huipala, con su idioma, con sus costumbres, etc. Entonces ya está creándose estos focos de separatismo de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes, querido Patricio y José, lo vean con detalle lo que ha pasado en Bolivia, porque en Bolivia con justamente Pablo Iglesias, que es uno de los ideólogos de esta constitución que tenemos en nuestro país, sirva de ejemplo para otros países de lo que van a vivir más adelante. Por eso no hay que permitir los constituyentes. Subsistir justamente estos partidos de izquierda en sus naciones, ¿no? Eso es lo que yo puedo concluir, querido Patricio, y ha sido muy importante hablar de la huipala, y seguramente vamos a tocar otros temas también que les están ayudando a ellos a crear justamente esta disgregación en nuestro país, y que lo va a hacer con mucha seguridad en el país y en los otros países de Hispanoamérica, ¿no? Oscar, José, quiero agradecerles muchísimo esta hora que han compartido aquellos que han colaborado hoy con nosotros. Las conclusiones. Esta huipala ha sido inventado por Germán Choquehuanca. Se ha tratado de recuperar, inventar en un congreso, pero no han podido llegar a una buena conclusión. Pusieron varios colores. Les voy a mostrar cómo está en la foto. Uno de los colores que intentaron colocar fue este. ¿Se ve? Ahí. Ese ha sido uno de los huipalas de colores que han querido colar. Y había otro igual, con bandera, con colores rosados y todo. No lo pude encontrar, pero sí este. Y también intentaron esta otra. Ya. ¿Ve? De otros colores igual. Intentaron de varias maneras de querer tener su huipala. Pero si evidentemente esta huipala hubiera existido desde muchos años atrás, ya en la revolución de Tupac Amaru, Juliano Apaza, Laureano Machaca, Pablo Zárate Vilca, ya se hubiera usado la huipala como bandera de lucha. Pero no, ni en la revolución del 52 no se han usado la bandera esta de cuadros de huipala, sino que es a partir de Germán Choque y otros docentes de la Universidad de Utah, que estaba establecido en La Paz. ¿Ya? Y entonces ellos justificaron que por el hecho de que esta bandera, así mira como está acá, ¿ya? Ahí justifican ellos con este cuadro de que sí la bandera había existido. Y usan un vasito que igual dice que es igual de nuestros ancestros. Y todo eso es pues mentira, cuando en realidad son estas banderas a cuadros, son copias de guerras europeas como esta, mira. Ya son las banderas a cuadros, pero son las guerras de Europa, de la era medieval. Ya, y no es solamente ese, les puedo mostrar por ejemplo, esta otra, igual, que es de la época medieval, un conflicto igual pintado,
igual de cuadros, que es de la era medieval de Europa, de los conflictos que han tenido en Europa. Bueno, no habían fotos en esas veces, pero sí han pintado esas guerras, esos combates, esas luchas entre ellos. Y entonces ellos quieren describir, quieren justificar con estos tipos de bandera de encuentro de dos naciones, cuando en realidad los españoles fueron los que nos liberaron, porque había mucha imposición de otros imperios, como el Quechua, como el imperio azteca, imperio maya, todas esas cosas. Si vamos mirando las banderas, la mayoría de España son de cuadros. Todas las banderas, en su mayoría las banderas de España, son de cuadros. ¿Ya? Como ven, son de cuadros. La mayoría. Y entonces, esta bandera se podría llamar colonizadora separatista, porque lo único que ha hecho es separarnos entre los pueblos. Esta es más clara todavía. Ya esta bandera. Son banderas del imperio europeo. Ya. Esto es de un país igual, como de Croacia. Así que nos han hecho creer un bonito cuento de que esa bandera es nuestra, cuando en realidad no es esta bandera nuestra. Ahí está la bandera de un país, de Croacia, que también igual lleva cuadros. Y entonces estamos así, divididos, con varias banderas en nuestro país. Nos han dividido, nos han sembrado odio, resentimiento, envidia, rencor, cuando en realidad ya estamos todos mestizados y deberíamos de unir pensamientos, ideas y salir adelante juntos por este país llamado Bolivia, o por cada uno de sus países como Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Brasil, así todos. Empujar para adelante, seguir adelante, sin estar en estos resentimientos. Que 500 años de invasión, de sometimiento, nada. Los españoles al contrario nos han venido a liberar. ¿Ya? De la esclavización, del sometimiento de los imperios que existían acá. Las matanzas, masacres que había de los imperios que vivían aquí, existían aquí en América Latina, en Sudamérica, Centroamérica, en Norteamérica. Ya, con eso terminamos y concluimos de que la bandera denominada, llamada Huipala, es falso. Hasta su nombre es falso. Ya les había dicho en el anterior, en la primera parte, que viene, supuestamente ellos justifican que vienen de dos palabras aymaras, que es Huipa. Y Huipa no hay en aymara. Ese término no existe. Es proveniente de la palabra viva, que los españoles hacían gritar a los indígenas, que viva el rey. Y entonces, como no hay la palabra B, la letra B, en el vocabulario aymara, ellos con suerte pronunciaban Huipa, por no decir viva. Y ahí lo aumentan ellos la paqueri. Pero si podemos hablar la paqueri o palaqueri es hacer torniquete. No es
ondear. Pero ahora si lo separamos un poquito más, la paqueres sí sería ondear, pues ondear una tela, un hilo, algo que está flameando con el viento, ¿ya? Entonces a eso se lo han llamado la paqueri, pero no, huipa no hay en el vocabulario del maya. Solamente hay 3 vocales. Así que todo esto farsa que ha sido construido y han hecho de que dividir nuestro país y han hecho de que aparentemente favorecer a los indígenas, lo único que hicieron es hacernos quedar mal con estas actitudes que han hecho ellos. La izquierda lo único que quiere es igualdad para ellos. Su socialismo, su populismo es solamente igualdad para ellos. Y nos quiere tener pobres a todos para tomar el poder a nombre de nosotros. Y cuando están en el poder, siguen teniendo los pobres como en Venezuela, como en Cuba, para seguir luchando supuestamente por los pobres. Ellos igualan hacia abajo, no igualan hacia arriba. Por eso es que hacen las nuevas constituciones, las nuevas constituyentes. ¿Para qué? Para quedarse en el poder. Y desde allí querer obligar a todos los demás a igualarse. Por eso nacionalizan empresas, ¿ya? Les quitan a los empresarios. ¿Y tú crees que un empresario va a poder someterse? Agarra sus cosas y se va. Alguno que otro de repente los detienen, pero la mayoría tienen posibilidades de irse. ¿Quién es el que lleva los peores dolores? Son la gente pobre que no puede comprarse ni un pasaje para poder escaparse del país donde está sufriendo. No digo que otros políticos mejores que la izquierda son la solución, pero son la esperanza que todavía nos da libertad y podemos hacer lo que bien nos parece. Claro, obviamente, respetando el proyecto de vida de otras personas. Y así juntos vamos a desarrollar. Los mejores iremos adelante y los que no aprenderán de nosotros y hasta podrían superarnos. Nos igualamos arriba, no abajo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, gracias por